Gracias, Rodrigo, por la presentación. Por favor, avísenme del tiempo porque a veces me entusiasmo un poco con las cosas que hago y me pasa. Efectivamente, les voy a mostrar un poco los desarrollos que hemos estado haciendo en el área de robótica acá en la Universidad Católica. Yo estoy a cargo del Laboratorio de Robótica y Automatización, en el cual hemos trabajado en temas de robótica industrial, de robótica móvil, prototipado de objetos, desarrollo de sensores, algunos usando visión artificial, cámaras y teleoperación de equipo. Mi trabajo, cómo fue que me fui metiendo en el área de teleoperación, fue justamente en el Magíster en el año 97, en un proyecto en colaboración con la Universidad de Carnegie Mellon. Estuvimos haciendo pruebas en el desierto de Atacama con un robot llamado Nomad, el cual tenía distintos sensores que había que probar para prototipos que después fueron implementados en los robots que actualmente están en Marte, como el que había mostrado el profesor Alfonso Gómez anteriormente, el Opportunity y el Curiosity actualmente. Particularmente mi trabajo estaba relacionado con los sensores de navegación, como la cámara panosférica, era una cámara panorámica. Estamos hablando en el año 97, la teleoperación que hicimos a través de un enlace que gentilmente nos prestó Entel requería, primero había una limitación en el ancho de banda que permitía comunicaciones muy lentas con el robot. Las imágenes que nosotros teníamos se demoraban como 1 minuto en llegar, entonces cuando nosotros le decíamos al robot que parara, también pasaba 1 minuto en que el robot recibiera esa información. Por lo tanto, en una de las ocasiones ocurrió que vimos una piedra en la pantalla y le dijimos para, y paró 1 minuto después cuando ya era muy tarde. Estábamos probando una estructura en la base de las ruedas que era de aluminio y fue todo un problema resolver, porque en ese momento no había mucha gente que supiera soldar aluminio en Antofagasta. Entonces uno se va dando cuenta cómo al tratar de hacer ciertas cosas tecnológicas asociados alrededor, ¿no? Y estábamos operando el robot desde acá, desde Santiago, y también desde Estados Unidos, en el centro NASA Ames. Bueno, fue una bonita experiencia. Acá nos tocó hacer la interfaz de teleoperación, podíamos ver la trayectoria recorrida por el robot, la orientación con la brújula, la inclinación, parámetros de velocidad, etc. Y esto era lo que veía la cámara omnidireccional. En realidad esa es una foto de 360 grados a la redonda. Hoy en día probablemente las cámaras han bajado mucho de precio y uno podría poner 8 cámaras mirando en todas las direcciones y hay más ancho de banda como para transmitir varias imágenes en forma simultánea, pero en ese momento, pensando en que todavía usábamos esos teléfonos con discado analógico, las conexiones eran realmente lentas, entonces no podíamos transmitir muchas imágenes. En resumen, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? Hay temas como el procesamiento de imágenes que tienen que ver con sensado remoto. También tenemos un proyecto con la Agencia Aeroespacial Alemana para hacer procesamiento de imágenes satelitales orientado a detección de catástrofes naturales, por ejemplo acumulación de nieve, para poder predecir si va a haber algún aluvión o algo así. Pero en el ámbito más terrenal de robótica industrial, básicamente la investigación la hemos orientado hacia lo que es navegación de robots y hacia lo que es manipuladores móviles. Poniéndonos un poco en el contexto histórico, los robots se empiezan a desarrollar a fines de la década del 40. En el año 48, Raymond Goertz, que trabajaba en el National Argonne Laboratory en Estados Unidos, que era un laboratorio donde hacían experimentos con cosas nucleares, se le ocurre automatizar un brazo hidráulico para mover justamente dispositivos, o más que dispositivos, desperdicios radioactivos. Y ciertamente ahí había un tema de peligrosidad, no de repetitividad de la tarea, que una de las preguntas es ¿cuándo utilizar robots? Muchas personas creen que los robots sirven un poco para todo, tal vez porque hay muchas cosas de ciencia ficción que muestran que los robots son casi como humanos, que hacen de todo, pero la realidad es muy distinta
todavía falta muchísimo por desarrollar, y no fue hasta a fines de la década del 50 cuando George Devol y Joseph Engelberger empiezan a llevar esta idea junto de la mano con el desarrollo de la computación, de utilizar este robot para soldar, y le venden la idea a General Motors, que empieza a desarrollar esto en la década de los 60. Entonces los 60 y 70 fueron décadas de desarrollar brazos robóticos, que es algo que hoy en día está súper archi estudiado. Y después se estanca un poco la cosa durante los 80, y los robots móviles empiezan a desarrollarse durante los 90 y la década del 2000, ¿no? Entonces hay ciertas características que tienen que cumplir las tareas, que sean remotas. Por ejemplo, el caso del robot que está en Marte es una tarea muy distante. Un ejemplo, que sean muy peligrosas, tienen sentido de ser robotizadas, que sean costosas, o sea, que haya algún beneficio, porque a veces desarrollar el robot en sí puede ser más caro que lo que uno está tratando de resolver. Por lo tanto, tienen que haber ciertas características. En resumen, y antes de verificar todas las características que mencioné, o que al menos se cumpla una de ellas, uno tiene que verificar que exista la tecnología para poder utilizar robots. Entonces, uno puede ver que los robots móviles también empiezan a cobrar importancia o auge justamente en relación a las guerras en Afganistán, en Irak, donde habían muchos explosivos y cosas peligrosas, digamos, que desarmar, donde ciertamente hay un riesgo para las personas que es preferible evitar, y estos son ejemplos, digamos, de qué es lo que pasa con el robot cuando estalla, y obviamente es preferible que estalle el robot y no una persona. Entonces son ejemplos de situaciones donde en este caso la tarea no es repetitiva, como ensamblar un auto, pero donde sí hay un gran riesgo. Y eso también tiene mucha relación con lo que uno hace en minería, que como ya mencionaron, involucra muchas actividades riesgosas. Uno puede ver que han surgido en torno a estos manipuladores móviles muchas empresas, distintas empresas que tienen soluciones similares. El punto es que ninguno de estos robots es capaz de ir y tomar, no sé, una cerveza del refrigerador. Si uno le dice tráeme el diario, no saben, porque no tienen inteligencia. Entonces, estamos muy lejos todavía de lograr un control autónomo del brazo con respecto a objetos que hay alrededor, que es un problema muy distinto al del brazo robótico industrial, que está en una base fija, porque siempre va a tener un producto sobre el cual trabaja, que pasa por el mismo lugar, y por lo tanto todos esos puntos pueden estar preprogramados, predefinidos, pero en este caso estos robots se acomodan desde un punto distinto cada vez que se acercan al objeto, y eso no puede estar preprogramado. Por lo tanto el robot tiene que tener más inteligencia. ¿Cómo se relaciona esto con el tema en minería? Este gráfico es del National Robotics Engineering Center de la Universidad de Carnegie Mellon, que sería una especie como de YouTube, pero de Carnegie Mellon. Y me gusta mucho porque resume muy bien todos los desafíos que hay principales de robótica en minería. Pero me gustaría destacar dos. Uno que está al centro, que es el de minería subterránea, cómo controlar máquinas que excaven solas. La teleoperación está bastante resuelta, hay cosas que seguir mejorando, como la velocidad del equipo. El problema está en que cuando uno empieza a agregar sensores, toda esa información hay que transportarla a un computador que la va a procesar. Y si queremos tener mejores robots, más robustos, que sepan reaccionar frente, por ejemplo, a una piedra que podría estar en el camino y hacerle el quite, se necesitan sensores mejores que sean capaces de ver esa piedra, no solamente de medir distancias laterales. Entonces, cuando uno va agregando sensores, se complica el procesamiento y tiene que en paralelo mejorar la capacidad de transmitir datos y de procesar esos datos, que es un tema muy computacional. Problemas, por ejemplo, de automatizar el carguillo y la descarga son probablemente un desafío en el cual hay varias personas a nivel mundial que han estado tratando de resolver ese problema, pero no hay una solución comercial que esté totalmente probada. Después, otro problema que ocurre con máquinas que están excavando en minas a cielo abierto es que pierden la señal GPS cuando la excavación ya es muy profunda, porque los satélites están pasando a nivel horizontal y se pierden algunos. Por lo tanto,
el sistema no puede resolver. Entonces hay un tema de automatización de la flota, pero que yo diría hoy en día tiene el desafío principal en el frente de extracción en el punto subterráneo. En relación a eso, el año pasado empezamos con un proyecto de automatizar un cargador, un mini cargador Caterpillar. Terminamos de hacer la integración tanto del telecomando como las cámaras, los enlaces radiales, los láseres que son para medir distancia, objetos y evitar colisiones. Hay varios alumnos que han estado trabajando en el desarrollo de los circuitos. Aquí les puedo mostrar un video rápidamente. Voy a aplicar un poco la velocidad del video en beneficio del tiempo. Por ahí pueden ver que la máquina la estamos moviendo. En este momento es un control en línea de vista, line of sight. Podemos llegar hasta 300 metros de distancia. Y el paso siguiente es hacerlo desde una oficina. Lo que realmente nos interesa es, como les decía, automatizar el carril y descarga, pero para llegar a hacer eso primero tenemos que completar la fase en la cual la máquina puede moverse a través de comandos que salen del computador. Ahora es una persona la que la está manejando a distancia, pero es el computador el que debiera estar decidiendo dónde está la pila de roca o de tierra y automáticamente dirigirse hacia ese lugar. Después hay otros problemas asociados que tienen que ver con las vibraciones que hacen que la máquina pierda material mientras se va moviendo. Entonces también hay un tema de modelar la interacción del vehículo con el par, una compensación automática de la pala mientras va viajando. Es un tema principalmente de control. Hay otras aplicaciones que tienen que ver con levantamientos topográficos automatizados, que es algo que están haciendo en una mina en Australia, o por ejemplo implementar máquinas que transporten material a bases que están en el centro de la Antártica de manera automática. Uno carga la máquina, por ejemplo, este es el caso de un experimento de Carnegie Mellon que hicieron hace poco, en el cual la máquina viajaba desde la estación McMurdo en la costa sur de Australia hasta el centro del polo, hasta la estación Amundsen Scott. Como les decía, el tema de desacoplar la interferencia que hace la base con el manipulador o con la carga, incluso para un robot que podría tener aplicaciones civiles, o sea, en un hospital uno podría tener un robot llevando medicamentos a cada paciente, de hecho hay algunos, pero no tienen brazos, necesitan poder llevar cosas sin que se caigan a pesar de las imperfecciones que pueda tener el suelo. Otro prototipo que hicimos justamente para probar estos problemas de tracción y interacción con el brazo fue este robot más pequeño, con orugas. La idea es que pueda pasar por distintos terrenos sin tener grandes limitantes o problemas. Y en ese sentido, esto llevado al Caterpillar, el Caterpillar también uno lo puede considerar como un robot con un brazo. Tenemos una pala y tenemos que caracterizar la dinámica. Aquí estábamos haciendo experimentos con un acelerómetro, midiendo curvas de aceleración que daban la posición de la máquina y comparándolas con la curva simulada. El dibujo que está aquí abajo es el robot simulado. Podemos ver la curva roja en el modelo coincide bastante bien con las varias iteraciones que son las azules que corresponden a mediciones con el robot real. Entonces quiere decir que el modelo que tenemos está bastante bien ajustado. El siguiente paso es justamente mejorar el desacoplamiento de la pala con respecto a la base.
Esto también es otra simulación con otro modelo que estábamos haciendo, y ver cómo los controladores tienen que aplicar energía al brazo a medida que el terreno va cambiando. Si yo estoy en un terreno inclinado hacia adelante, la tendencia es que a mí el brazo se me caiga, por tanto tengo que hacer una fuerza contraria. Bueno, ahí se acabó el terreno. Hemos hecho otros proyectos también relacionados a hacer que el vehículo mantenga su posición dentro del camino. Entonces estas son algunas calles del centro de Santiago. Los problemas empiezan a ocurrir cuando hay sombras que interfieren con lo que ven las cámaras. Por eso las cámaras no sirven siempre. Hay investigadores que muestran resultados espectaculares, pero muchas veces no muestran la parte en que no funciona, que es cuando es de noche, está oscuro, hay sombras, cuando el camino tiene curvas. Por ejemplo, pueden ver que el lado izquierdo a veces no se ajusta perfectamente a la curva. La idea es identificar la curvatura del camino, porque tengo que saber cuánto giro hay que aplicarle al manubrio en el caso de un auto convencional o a la rueda. También hemos hecho algunas cosas con detección de somnolencia y fatiga en conductores, porque uno de los problemas que nos dimos cuenta era que uno puede automatizar, en principio, una máquina completamente, podría tener un piloto automático, pero puede ocurrir en algún momento que el piloto automático no sepa cómo reaccionar frente a cierta situación y tenga que decir: yo no puedo seguir, así que el piloto real tiene que hacerse cargo de la máquina, o lo opera el usuario. Entonces, ese de hecho es una de las limitantes por la cual Google, que ha hecho este streetcar, el Google Streetcar autónomo, no puede introducir fácilmente este auto a nivel comercial, porque si el auto choca, ¿de quién es la culpa? ¿Del que programó el auto, el software, o del que él se supone que era el piloto y no se hizo cargo del auto en el momento que tenía que transportar? Entonces hemos modelado el movimiento del cuerpo humano y primero habían dificultades que estaban relacionadas a hacer el seguimiento de la cabeza. Los sistemas generalmente de visión se confunden con manchas que pueden haber alrededor de la imagen, y si uno trata de hacer el seguimiento solamente de los ojos, basta que uno se tape alguna mano y los sistemas tradicionales pierden el seguimiento. Y lo que nosotros hicimos fue detectar una serie de puntos y, considerando que la cara es un objeto rígido, seguir toda esa nube, independiente de que perdamos una parte de los puntos momentáneamente. Entonces eso después nos permitió tener un seguimiento robusto, o sea, independiente de las fluctuaciones de la cara, y medir incluso cosas como bostezo, pestañeo. Pero en la práctica la correlación fuerte con fatiga no está ni con el bostezo ni con el pestañeo. Incluso existen algunos dispositivos comerciales muy baratos que son como una especie de audífono que tiene un inclinómetro y que cuando uno inclina la cabeza genera una alarma, pero hay personas que se quedan dormidas sin necesariamente inclinarse o mover la cabeza. Lo que sí tiene una alta correlación es la velocidad con que uno levanta el párpado cuando uno está cansado. Entonces, si uno mide el tiempo en que uno se demora en levantar el párpado, uno puede encontrar una diferencia entre las personas que están totalmente despiertas o que han descansado versus el experimento que hicimos, que fue con algunos alumnos que no durmieron toda una noche, vinieron al laboratorio al día siguiente, y cuando están cansados el tiempo, esto está en milisegundos, aumenta, y uno puede ver perfectamente que hay estados discriminables. Ahora, uno podría confundir a alguien que está muy cansado, que puede estar en este lado, con alguien que está semi-cansado. Y de hecho ocurrió que habían conductores en este grupo, en los que habían dormido solo 4 horas, que manejaban peor que algunos que estaban muy lentos en sus reacciones, pero que por alguna razón hay otras cosas en el cerebro que los hacían mantenerse dentro del camino, del simulador que estábamos usando. Entonces, bien, bueno, me pediste que te recordara el tiempo. Ya, gracias. Justo con esto termino. Hay varias cosas que seguir investigando y llevarlas de la teoría a la práctica. En temas de robótica para minería, yo pienso que el tema del gatillo y descarga automatizada es uno de los puntos que hay que seguir investigando. El mejoramiento de la navegación en túneles. Los sistemas de teleoperación actuales, como dije, son un poco lentos, no tienen un buen feedback al operador. A veces el operador no tiene información de cuál es el esfuerzo que está haciendo la máquina para levantar algo, porque no hay
sonido de vuelta o vibración, que sería la que tendría el operador que está dentro de la máquina, y temas de localizar las máquinas. Hay otros temas, hay muchos otros temas, podríamos seguir hablando por mucho rato, en los cuales el laboratorio de robótica no se ha metido mucho, que son la comunicación en túneles, que es un desafío también grande, o sea, cómo transportar muchos datos, pensando en que nosotros automatizamos todo el frente de extracción para poder después integrarlo con la operación y la parte incluso de logística y el área comercial. La idea sería que todo esto esté integrado. Me llega una orden de compra y yo puedo decirle a las máquinas salgan a excavar en tal lugar, y eso significa tener capacidad de comunicarse con esas máquinas y obtener información de las máquinas, y eso requiere un ancho de banda bastante grande. Gestión y coordinación de la flota y maquinaria que sea de alta movilidad, pensada para trabajar en túneles más estrechos, probablemente no para tener el modelo actual con personas. Las máquinas actuales son máquinas que están diseñadas para trabajar con personas adentro, que se han reconvertido a máquinas teleoperadas, pero hay que empezar a pensar en máquinas específicamente que desde un inicio son robotizadas. Gracias.